Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón virtual, donde desenterramos los secretos mejor guardados de nuestras series y parejas favoritas. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Demet Özdemir y Can Yaman, o más bien, en los murmullos y los indicios que han alimentado la chispa de su relación, o al menos, la ilusión de muchos. Si aún no están suscritos a este canal que trae las mejores dosis de entretenimiento y gossip del mundo del espectáculo, ¿qué están esperando? Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras aventuras. Hoy vamos a hablar de algo que a todos nos tiene intrigados, esa pregunta que flota en el aire y que muchos se hacen: ¿fueron reales los mensajes de amor secretos de Can Yaman para Demet Özdemir? Ustedes saben que a mí me encanta investigar, revolver las redes, leer entre líneas y traerles las pruebas, o al menos, los indicios más jugosos. Y créanme, con Can y Demet, hay para aburrirse. Desde que compartieron pantalla en Erkenci-Kuş, la química entre ellos era innegable. Era tan palpable, tan electrizante, que era imposible no pensar que algo más estaba sucediendo detrás de cámaras. Las miradas cómplices, los gestos sutiles, las entrevistas donde se defendían mutuamente, todo gritaba amor. Pero como suele pasar en este mundillo, las cosas nunca son tan sencillas como parecen. Hubo rumores, hubo negaciones, hubo periodos de cercanía y de distancia. Y en medio de todo este torbellino, aparecieron supuestos mensajes, filtraciones, testimonios que alimentaban la idea de una relación secreta, de un amor que intentaban mantener a raya de los focos pero que inevitablemente se filtraba por todos lados. Y hoy vamos a desgranar esos supuestos mensajes, esas pistas que, según algunos, confirmaban que Can estaba perdidamente enamorado de Demet y que le enviaba mensajes llenos de ternura y devoción. Primero pongámonos en contexto. Can Yaman y Demet Özdemir se conocieron en el rodaje de Erkenci-Kuş, una serie que los catapultó a la fama internacional y los convirtió en una de las parejas más queridas de Turquía. La química entre Kandibit y Sanem Aydin era tan real que traspasaba la pantalla. Los fans, nosotros, nos enamoramos de su amor ficticio y, como era de esperar, empezamos a buscar esa chispa en la vida real. Y la verdad es que hubo muchísimos momentos que nos hicieron creer. Recuerdo perfectamente las entrevistas conjuntas, donde se notaba una complicidad especial. Can a menudo defendía a Demet, la elogiaba públicamente, decía que era una actriz talentosa y una persona maravillosa. Y Demet, por su parte, respondía con sonrisas tímidas y comentarios cariñosos. Era ese tipo de interacción que te hace pensar, algo pasa aquí. Pero, ¿y los mensajes? Aquí es donde la cosa se pone interesante y también un poco difusa. Las redes sociales son un arma de doble filo, ¿verdad? Por un lado, nos permiten estar cerca de nuestros ídolos, pero por otro, abren la puerta a todo tipo de especulaciones y, lamentablemente, a informaciones falsas o malintencionadas. Se habló mucho de supuestas filtraciones de conversaciones privadas entre Can y Demet. Mensajes donde Can le profesaba su amor, le decía lo mucho que la extrañaba, lo feliz que era a su lado. Se decía que él la llamaba mi luna o mi sol, o cosas así de poéticas que uno espera leer en una novela romántica, no en un teléfono. Y la verdad es que cuando uno está tan enganchado a una historia de amor, es fácil creerse estas cosas. Uno quiere que esa magia de la pantalla se traslade a la vida real, ¿no es así? Uno de los argumentos que más se esgrimía para apoyar la teoría de estos mensajes secretos era la forma en que Can se refería a Demet en sus entrevistas, incluso después de que la relación, o el rumor de relación, pareciera haber terminado. Él hablaba de ella con un respeto y una admiración que iban más allá de la simple camaradería profesional. A veces en sus respuestas se notaba una cierta melancolía, como si estuviera recordando algo preciado. Y luego están las redes sociales. Las cuentas de fans, que son verdaderas investigadoras privadas, se dedicaban a analizar cada me gusta, cada comentario, cada fotografía compartida. En su momento hubo momentos en que Can dejaba me gusta en fotos antiguas de Demet, o comentaba de forma sutil en alguna publicación. Claro, esto puede ser interpretado de mil maneras. Quizás solo eran gestos de amistad, quizás eran momentos de nostalgia, o quizás, sí, eran la forma en que él enviaba pequeños guiños de su afecto, esperando que ella los captara. Se rumoreaba que Can era un romántico empedernido, un hombre que se dejaba llevar por las emociones y que no tenía miedo de expresar sus sentimientos, al menos en privado. Y la idea de que él le escribía mensajes llenos de versos y de declaraciones de amor a Demet, en esos momentos en que las cámaras no estaban grabando y el mundo no los veía, era algo que a muchos les encanta.
Ve a imaginar. Pensemos en la intensidad de la relación que proyectaban en Erkencicus. Eran dos almas gemelas que se encontraban, se desafiaban, se enamoraban a pesar de las adversidades. Es fácil que esa conexión, esa simbiosis que crearon en sus personajes, haya tenido un eco en la vida real. Y cuando uno está en un estado emocional tan elevado, es natural que las palabras fluyan, especialmente en forma de mensajes, donde se puede cuidar cada detalle, cada palabra, cada emoji. Sin embargo, debemos ser honestos. ¿Tenemos pruebas irrefutables? ¿Hemos visto esos mensajes? La respuesta, para ser francos, es no. La mayoría de lo que se dice son filtraciones de fuentes anónimas, rumores difundidos por medios de comunicación con un interés más sensacionalista que informativo, o interpretaciones de los fans más entusiastas. Y en este mundo de la farándula, las informaciones a menudo son tan volátiles como un soplo de viento. Es importante recordar que Can Yaman y Demet Özdemir son profesionales. Son actores que han desarrollado una química increíble en pantalla, y eso es algo que se aplaude y se admira. Pero eso no siempre se traduce en una relación en la vida real. Las presiones mediáticas, las agendas apretadas, las propias vidas personales, todo influye. A pesar de la falta de pruebas concretas, la idea de estos mensajes secretos sigue siendo fascinante. Nos permite mantener viva la ilusión de un amor verdadero y apasionado entre dos personas que admiramos. Nos hace creer que incluso en un mundo tan público y expuesto, todavía hay espacio para el romance privado, para los gestos tiernos que solo dos personas conocen. Yo personalmente creo que es muy probable que haya habido una conexión especial entre ellos. La forma en que se miraban, la complicidad que compartían, todo apuntaba a algo más que una simple amistad. Y es muy fácil imaginar que en algún momento Can, con su carácter apasionado, le haya escrito a Demet palabras de amor. Quizás no de forma pública, quizás no para el escrutinio de los medios, sino en la intimidad de sus conversaciones privadas. La naturaleza de estos supuestos mensajes, tal como se describían, era la de declaraciones de amor, de anhelo, de admiración. Se hablaba de que Can veía en Demet a alguien especial, a alguien que lo complementaba, a alguien que le inspiraba. Y esas son las palabras que uno espera escuchar de alguien que está enamorado. Pensemos también en la época en que todo esto supuestamente ocurría. Estaban en la cima de la fama, viviendo la vorágine de un éxito mundial. En esos momentos las emociones se magnifican, las conexiones se intensifican. Es posible que en medio de esa intensidad haya surgido algo más profundo. Ahora hay que ser cautelosos. No podemos tomar por hecho todo lo que se publica. Muchas veces la línea entre la realidad y la ficción se difumina en el mundo del entretenimiento. Sin embargo, es innegable que la historia de Can y Demet ha sido una de las más comentadas y deseadas por los fans. Y la idea de estos mensajes secretos solo añade una capa más de intriga y romance a su leyenda. Si existieron o no esos mensajes, si fueron tan románticos como se decía, es algo que quizás solo ellos dos saben. Pero lo que sí podemos decir es que la química entre ellos generó muchísimas ilusiones, y esas ilusiones se alimentaron de muchos pequeños detalles, de miradas, de gestos, y sí, también de rumores de mensajes que nos hacían soñar con un amor de película. Lo importante es que a pesar de las dudas y las especulaciones, la conexión que crearon en Erkencicus dejó una huella imborrable en el corazón de muchos fans. Y la posibilidad de que haya habido un amor secreto, expresado a través de mensajes tiernos y apasionados, es un pensamiento que para muchos hace que su historia sea aún más especial. Así que, mis queridos amigos, hoy hemos explorado los supuestos mensajes de amor secretos de Can Yaman para Demet Özdemir. Hemos navegado entre los rumores, los indicios y las interpretaciones. Lo cierto es que la verdad absoluta es difícil de alcanzar en este mundo. Pero lo que sí podemos asegurar es que la chispa entre Can y Demet fue real en la pantalla, y la ilusión de un amor real ha sido un sueño compartido por muchísimos de nosotros. Espero que hayan disfrutado de este viaje por los entresijos de esta historia que tanto nos apasiona. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Can le envió mensajes de amor secretos a Demet? ¿Qué opinan de todo este tema? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de Can y Demet, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal.
Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos.